Para analizar, seguir analizando el tema, voy a saludar a Jorge Lasarte Molina. Él es del Movimiento Integridad por el Perú. Señor Jorge Lasarte, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, gracias por la invitación. Un gusto por tenerlo en el programa y es conveniente conversar con usted en torno a esta crisis política que reiteramos se va profundizando. ¿Qué interpretación tiene para usted, por ejemplo, la renuncia de Aníbal Torres a la PCM y con ello que ya pues interpretan de que se les denegó la confianza? Yo no he visto la carta de renuncia todavía, he visto las noticias que anuncian la renuncia, pero no he visto en qué términos está planteada. Y me queda la duda de si esa renuncia efectivamente está confirmando una negación a la cuestión de confianza o si es una renuncia que no necesariamente produce la crisis del gabinete y supone una suerte de retracto del Premier respecto a la cuestión de confianza presentada, ¿no? Me encantaría ver la carta de renuncia para poder opinar sobre eso. Claro, claro, es la interpretación que se le está dando ante la negativa del Congreso. O sea, ni bien el Congreso mande esta carta al Ejecutivo, Aníbal Torres anuncia su renuncia. Entonces, para muchos una interpretación que se podría dar es que están aceptando como una denegatoria esta cuestión de confianza. En todo caso, si esto se fuera así, en el escenario probabilístico de que el Ejecutivo haya interpretado esta denegatoria de plano a la cuestión de confianza, ¿qué generaría? ¿Cuál sería su análisis? Mira, si eso fuera así, que es algo que todos esperábamos, porque creíamos desde un inicio que efectivamente esta cuestión de confianza fue planteada con el intento de acelerar el cierre del Congreso. Es evidente. Y habíamos dicho también en diferentes oportunidades que nadie plantea una cuestión de confianza si no es para gatillar un cierre del Congreso. Se generaría un supuesto en el que el presidente de la República tendría que nombrar a un nuevo gabinete, ¿no? Y ese nuevo gabinete tendría que ser, digamos, el Congreso tendría que darle la confianza a este gabinete. Podrían jugar a poner un gabinete nefasto al que el Congreso no pueda darle la confianza, ¿no? Por ejemplo, están hablando de Guillermo Bermejo. Exacto. Como siguiente premier, podríamos, no sé, integrar al gabinete con personajes como, no sé, Cerrón, como Mala, ¿no? Y gatillar una siguiente cuestión de confianza para poder disolver el Congreso, o si es que el Congreso diera la confianza a este nuevo gabinete, plantear una nueva cuestión de confianza respecto de otro proyecto de ley que obligue de nuevo al Congreso a decir improcedente o rechazar, y eso dé lugar a acogerse al artículo 134 de la Constitución que regula la disolución del Parlamento. Ese es el temor que tiene la mayoría hoy y por el cual estamos en esta situación de incertidumbre y en esta crisis política, ¿no? Podríamos quedarnos, si es que el Congreso no actúa de manera rápida, sin Parlamento. Y finalmente esto lo había anunciado ya Aníbal Torres, lo había dicho entre líneas en el mismo legislativo, ¿no? De que eso tendría que darse. Finalmente eso es lo que se buscaba con esta cuestión de confianza. Y nombró también a Guillermo Bermejo, porque se está especulando de que podría ser él su reemplazante. Y él incluso en campaña, hay un video que lo estoy recordando, hay un video donde él se escucha a él clarísimamente decir: si se oponen, cerremos el Congreso, presentamos 2 cuestiones de confianza y listo, se van todos. O sea, la situación se está poniendo, reiteramos, muy difícil. Y el sistema democrático, la Constitución se está viendo pisoteada y todo queda en manos, en todo caso, del Tribunal Constitucional. Sí, yo creo que es importante que el Tribunal Constitucional intervenga de manera rápida.
nosotros desde Integridad presentamos al día siguiente de que el Premier hizo esta cuestión de confianza, enviamos al Congreso un proyecto de demanda competencial que tenía una solicitud de medida cautelar para que el Congreso pudiera hacer la suya y le pidiera al Tribunal Constitucional, como organismo autónomo, independiente e imparcial, que se pronunciara respecto de esta, digamos, discrepancia que hay entre ambos poderes del Estado, ¿no? Porque esa es su función. De hecho, en el Código Procesal Constitucional hay un proceso regulado para esto que se llama un proceso competencial, que si dos poderes del Estado consideran que tienen un conflicto de competencias, es el Tribunal Constitucional Exacto. quien tiene que resolverlo. Entonces, sería sumamente oportuno que el Tribunal Constitucional intervenga, le diga al Poder Ejecutivo que está actuando mal, y eso le daría una tranquilidad enorme a la ciudadanía de saber quién tiene la razón en esta controversia. Correcto. Ahora, pero hay que encontrar una salida al margen del Tribunal Constitucional. Para muchos no quieren ni al Congreso ni al Ejecutivo y piden nuevas elecciones. ¿Existiría tal vez como una tercera vía esta posibilidad? Una tercera vía, ¿a cuáles otras dos posibilidades? Hay una, por ejemplo, el tema de el Tribunal Constitucional que intervenga e interprete esta situación, pero reitero, la imagen del Congreso y la imagen del Ejecutivo están muy venida menos y la ciudadanía no quiere ni a uno ni a otro y está pidiendo adelanto de elecciones, que se vayan todos. ¿Esa cree usted que podría ser una vía que solucione la crisis o la profundizaría más, cree usted? No, que profundizarla de ninguna manera. Lo que pasa es que veo muy difícil llegar a esa vía porque no es un escenario previsto en nuestra Constitución. Implicaría una reforma constitucional, adelantar las elecciones del Parlamento, hacer un adelanto de elecciones, recortar el mandato tanto del presidente de la República como del Congreso, modificar la Constitución, y para eso se necesitan 87 votos en 2 legislaturas o 66 y un referéndum. Y yo dudo mucho que los congresistas, que son políticos, que les ha costado mucho llegar al poder, que hoy tienen un sueldo, que hoy reciben beneficios económicos, que hoy tienen una serie de boberías por ser parlamentarios, estén dispuestos a ceder o dejar de lado todas esas cosas y convocar a nuevas elecciones. Lo veo altamente improbable, a pesar de que sin duda para la ciudadanía sería extraordinario hacer un borrón y cuenta nueva y convocar a un nuevo proceso electoral que nos dé una segunda oportunidad, pero me parece un escenario utópico. No es la salida entonces. ¿Qué plantea el Movimiento Integridad en todo caso en torno a esto, a esta crisis? Nosotros creemos que esta situación es insostenible. El Perú está estancado y el país no avanza por un conflicto entre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo. Este conflicto, si bien es cierto, el Congreso goza de muy poca popularidad, esa popularidad obedece a diversas razones. Históricamente el Congreso siempre ha tenido popularidad muy baja. Pero quien tiene unos cuestionamientos innegables de corrupción, de ineptitud para manejar el gobierno, es el Poder Ejecutivo. Incluso el propio presidente de la República ha reconocido públicamente que él no está preparado para gobernar el país. Lo ha dicho él mismo. Y nuestra Constitución sí contempla un mecanismo de salida presidencial y convocatoria a nuevas elecciones. Creo que ese tiene que ser el primer paso. Creo que tenemos que empezar resolviendo un problema a la vez. Salir del presidente de la República primero es ese primer paso. Luego veremos qué cosa pasa con el Congreso, cómo se comporta en su relación con la vicepresidenta de la República, que es a quien le corresponde asumir el mando del Poder Ejecutivo. Y dar una oportunidad para que esa relación entre Dina Boluarte y el Congreso de la República fluya.
¿no? Y tratar de encontrar ahí una salida a la crisis política. Pero creo que continuar con el gobierno de Pedro Castillo es insostenible. Correcto. En todo caso, la salida de Pedro Castillo sería la posibilidad, pero tiene ahí otros escenarios también. Uno, la posibilidad de la vacancia. Se habla de un tema de traición a la patria que el Tribunal Constitucional ya de plano ha rechazado. Le está diciendo al Congreso, no has hecho bien la tarea. Se tiene la denuncia constitucional presentada por el Ministerio Público, con la fiscal de la Nación, con el tema de la organización criminal que lidera Pedro Castillo. Existe la posibilidad de la suspensión de las funciones del presidente, que está recorriendo también los pasillos para ver si consigue respaldo o no. Y se tiene también el adelanto de elecciones de la congresista Digna Calle. Tenemos 4 escenarios, al menos los que yo recuerdo: la vacancia, la denuncia constitucional del Ministerio Público, el adelanto de elecciones de Digna Calle y la suspensión de Pedro Castillo. Tal vez me olvide de algún escenario más. ¿Cuál sería la más viable ahí, cree usted? Sin duda alguna, la suspensión del mandato presidencial como consecuencia de las acusaciones constitucionales planteadas por la fiscal de la Nación. Porque yo descartaría de plano un adelanto de elecciones donde el Congreso se tiene que ir. Porque como te dije hace un momento, yo creo que ese escenario donde los congresistas hacen un mea culpa y se despojan de todas sus pertenencias y convocan a nuevas elecciones, lo veo altamente improbable. Creo que el mecanismo de la vacancia por incapacidad moral es inalcanzable por la cantidad de votos que se necesitan. 87 votos. Exacto. No los hay. Ya se hizo el intento. Nosotros desde Integridad lanzamos una página web que se llama vacanciaya.com, donde hemos estado haciendo seguimiento a los congresistas que se animan a firmar la vacancia y nos hemos quedado estancados en 66. Faltan 21. Sí. El número no es bajo, es un número bastante alto, ¿no? Y no hay indicios de llegar a él. De manera que nos queda la suspensión ya sea por incapacidad moral, en la que yo particularmente, puedo estar equivocado, no creo mucho, porque la Constitución habla de una incapacidad moral permanente, temporal, y habla de vacancia y una suspensión para tratar. De manera que si nos queda el escenario de la denuncia constitucional planteada por la fiscal de la Nación y tratándose de delitos de corrupción, es un caso que está amparado por tratados internacionales. La Constitución Política del Perú prevé la suspensión del temporal del presidente de la República y se necesitan 66 votos y no 87. Así que pareciera ser el escenario más propicio para que esa salida de la crisis se dé. De hecho, Pedro Castillo, cuando este escenario se presenta, llama a la OEA, cosa que no había hecho antes con la vacancia por incapacidad moral o por los otros intentos de destituirlo del gobierno. Creo que esta situación en particular sí le preocupa y es probablemente la salida más viable a la crisis que hoy vivimos. Correcto. Veremos cuál, en todo caso, cómo se va siguiendo todos los hechos en torno a esta crisis política, pero como bien lo dice usted, se requiere una salida, pero una salida ya viable, una salida ya en el horizonte para no seguir en esta zozobra, ¿no? Porque si no vamos a estar de vacancia en vacancia, vacancia que se da, que se anula a través del TC, en fin, o sea, todo el escenario está realmente muy complicado. Señor Jorge Lazarte, sí, dígame. No podemos perder de vista que Pedro Castillo debe tener clarísimo, sin ninguna duda, que si él deja la presidencia va a terminar en la cárcel. Yo creo que nadie tiene ninguna duda que si él sale del poder va a terminar en la cárcel. La desesperación que debe tener una persona por aferrarse al cargo que lo mantiene fuera de prisión debe ser enorme. Debe estar desesperado y dispuesto a hacer cualquier cosa por no ir a la cárcel. Podría ir muchos años a la cárcel. Y eso implica tomar medidas poco pensadas, trasnochadas, ilegales
inconstitucionales que podrían llegar hasta el cierre del Parlamento por defender su libertad personal. Exacto. De manera que nos toca estar muy atentos al Congreso, actuar de manera muy inteligente y segura, llamar a los organismos constitucionalmente autónomos como el Tribunal Constitucional a defender la democracia y sin duda la ciudadanía y la prensa, los medios de comunicación, los periodistas como ustedes, estar muy atentos porque son sucesos como estos los que pueden cambiar el curso de la historia de un país. Efectivamente. Y sucesos como estos los que nos pueden condenar a tener un país subdesarrollado durante muchos años. Señor Lasarte, tengo un minuto simplemente para la siguiente respuesta. Usted me está explicando el tema del escenario jurídico legal que está siguiendo el gobierno de Castillo, pero también hay otro escenario, el escenario conflictivo, el escenario de las rondas campesinas, el escenario de las comunidades indígenas, el escenario de las personas a quienes se está entregando el bono y las ensalza para generar, ¿no?, este desorden social. Y hoy día se conoció que Virgilio Acuña Peralta, quien pagó la reparación civil o parte de la reparación civil contra Antauro Humala, ahora es viceministro de Transportes, la cartera predilecta para el gobierno de Castillo. Hay que recordar a Juan Silva, ¿no?, y a Heiner Alvarado, que han estado ahí. ¿Qué comentario tiene ante esa nueva designación? Reiteramos, Virgilio Acuña, Antauro Humala, Pedro Castillo, a la par. No, creo que han armado un triunvirato de corrupción y de delincuencia perfecto para poder enquistarse en el poder y armar una dictadura. Y es con lo que tenemos que enfrentarnos. El nombramiento de Virgilio Acuña se da en medio de una coyuntura en la que hay mucha distracción política por cosas que ponen los reflectores sobre temas que nos tienen más preocupados, pero no podemos desatenderlo. Creo que tenemos que volver al análisis sobre este nombramiento. Creo que no podemos permitirlo, porque tener a Antauro Humala ligado al gobierno de Pedro Castillo y a la corrupción que hay, le da ese componente de violencia y anarquismo que el gobierno necesita para poder enquistarse. Señor Jorge Lasarte, le agradezco muchísimo por estar esta noche con nosotros y sin duda vamos a estar siempre convocando para hacer el análisis de la coyuntura. Muchísimas gracias, un abrazo fuerte. Gracias a ustedes, un abrazo también. Jorge Lasarte estuvo con nosotros del movimiento Integridad por el Perú, analizando esta situación crítica cada vez. O sea, pensamos que tocamos fondo, pero no, seguimos y mientras el Ejecutivo se aferra al cargo para no poder irse, como lo dijo el señor Lasarte, irse a la cárcel, el señor Castillo y varios, porque ese es el temor que tienen, ¿no?, aferrarse a poder a cualquier costa, y el Congreso de igual manera. También se aferra, ¿qué?, a sus gollerías, a sus salarios, o sea, ni siquiera saben cómo es que están sentados allí. Así que el escenario, reiteramos, está muy difícil, pero hay que encontrar una salida, la más viable posible y democrática. Nos vamos a una pausa comercial.